Amigos, amigas, ¿qué tal? Hoy estamos en el 10º programa de nuestro programa de YouTube, Discusiones Abiertas. Mi nombre es Gabriel Asprella, junto a Juan Maneiro, nuestro otro panelista, y Álvaro Collazo, nuestro compañero editor que se encarga de la edición de nuestro programa. En esta ocasión tenemos la suerte y el privilegio de contar con un invitado, Damián Ribeiro, que es trabajador del transporte, trabajador del COME y a su vez es militante sindical, militante del transporte. ¿Cómo te va, Damián? Bien, ¿y vos, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Bueno, Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que sos trabajador del transporte, militante sindical, me gustaría que nos hablaras del Congreso del PCNT reciente y de las resoluciones de la central. fue un congreso, por suerte, con bastante participación, que se privilegió la unidad y se fortaleció la unidad para salir este año de la ronda de Consejo de Salario más unido que nunca para poder afrontar la realidad que se vive, para proyectar a estos 36 meses, con la mayoría de los convenios colectivos, el tiempo que lleva, ¿no? Muy bien. Sí, en esa perspectiva, en lo que se viene de acá a unos meses, se nos viene el paro del 22 de agosto del PCNT. ¿Cuáles son las áreas principales que la gente de transporte tiene para llevar adelante, para reivindicar ese día? El 22 de agosto va a ser un paro general, como todos sabemos, ya por el 6% más uno para la educación. Y nosotros como transporte, la perspectiva, la de la mayoría del PCNT es por ir en la lucha por el 6% más uno, que creemos que es totalmente cierto que lo precisamos para la educación para poder proyectar un país mejor para el día de mañana, ¿no? Muy bien. Damián, nos gustaría que nos hablaras sobre el tema de la participación de las mujeres en el PCNT. ¿Cómo ha ido creciendo la participación de las mujeres en cuanto a la militancia del PCNT y en cuanto a la propia dirección del PCNT? Por suerte hoy tenemos un 35% de compañeras en la dirección, que son 5 compañeras, como todos sabemos. Las compañeras no dan una visión totalmente participativa, ellas tienen en mucha discusión, vamos a decir que son el eje de la discusión, porque los hombres todos no sabemos que a veces nos vamos de tema, ellas son muy inclusivas, o sea, es un aporte enorme para la central sindical y para la sociedad, que tenemos que ir creyendo que tenemos que incluirlas más, ¿no? Muy bien. En ese sentido, yo he visto algunas declaraciones de algunas compañeras que plantean todavía como alguna postura que no está consolidada ni está tan discutida dentro del movimiento feminista, como es que la lucha sigue siendo de clase y no de género. En esa perspectiva, en realidad, ¿cuál es la línea que se piensa llevar adelante desde el PCNT para trabajar esto y poder entender, por lo menos es lo que yo entiendo, que ambas luchas van de la mano y que no es una sobre la otra? Le voy a contar una opinión personal. Claro. A mí me parece que tienen que ir las dos de la mano. Si no, no se llega a ningún eje. O sea, acá no estamos hablando en la edición de género no estamos hablando de ella o nosotros, los hombres. Acá somos una clase trabajadora, una clase obrera, que tenemos que unificar y cerrar fila para poder tener el día de mañana mejoras para todos, ¿no? Muy bien. Damián, nos gustaría que nos hablaras y nos dieras tu posición, tu punto de vista sobre la creación de la nueva corriente sindical dentro del PCNT, que la encabezan, entre otras figuras importantes, Richard Reed, José López. ¿Qué opinión tenés? A mí, en lo personal, lo que más me importa y lo que le importa a la central es que sigamos siendo ejemplo internacional, como somos, de una central única, que esto no genera una división, que sigamos apostando en la unidad, y como parte de ello no integro, soy, vamos a decir, opositor, que no lo diría de esa manera, pero yo creo que ellos tienen que trabajar para seguir siendo la unidad que somos, no tratar de dividir como en algún momento se trató, ¿no? Tenemos que seguir con la bandera del PCNT, somos una central única, internacionalmente estamos muy bien vistos por tener una central única, y se han conseguido logros que se han visto, ¿no? Muy bien. Sí, creo que igual eso que planteabas al final, de mantener la unidad, lo han demostrado un montón de compañeros, particularmente en el acto del 28, que si bien pertenecen a esa corriente,
en el acto central, cuando les tocó tener la palabra, plantearon justamente que la primera bandera que van a defender va a ser la de PCNT. Y me parece que ese es el camino que se está recorriendo. Sí, claro, ese es el camino que se tiene que recorrer, no tenemos otra alternativa, tenemos que ir por la unidad y luchar por la clase obrera. Por más que la corriente sea interna, por discusiones, el ejecutivo, los compañeros que tienen el ejecutivo, esos son matices, vamos a decir, porque lo que tiene que primar es la unidad. Bien. Muy bien. ¿Nos podrías hacer un balance de la actualidad de tu sindicato a nivel de COME en particular y a nivel de la UNOT en general? ¿Qué balance le das a la actualidad del sindicato de transporte? Sí, el transporte no está pasando por los mejores momentos, es sabido. Tenemos una intendencia que se ha puesto ruda con nosotros, con los trabajadores de transporte, que tiene una reestructura que la quiere hacer como sea. Ahora en este momento nos anunciaron hace un par de semanas que hasta después de las elecciones no sigue, pero quieren el 100% del conductor cobrador en las empresas, que eso a nosotros nos implica casi 1.600 puestos de trabajo de guarda, ¿no? Y venimos en una lucha constante por eso. Claro. Y en COME en particular es la empresa que menos problema tiene porque ya tiene 100% de guarda de conductor. Claro. Los compañeros de las cooperativas y los compañeros de CUCSA son los más afectados sobre esto. Y la empresa Comesat aprovecha también, ahora que se va a igualar, para hacer recorte porque ya no va a ser la ganancia, la bonanza que tuvo toda la vida por la diferencia esa del conductor cobrador, ¿no? Y en el marco de lo que me estás explicando, ¿qué diálogo tiene el sindicato de transporte, la militancia sindical de transporte con Daniel Martínez? ¿Es fluido, no es fluido? Y es complicada, es compleja. El diálogo está, lo que muchas veces no se llega al consenso que como representantes de los trabajadores queremos. Está bien. Yo, en este sentido, hablar de las políticas de intendencia y del transporte en sí, a mí lo que me interesa saber o preguntar es sobre la necesidad de una reestructura a nivel de la cuestión de movilidad urbana que debería de existir, particularmente para la gente que vive en la periferia. ¿Qué es lo que plantea el sindicato o cómo ve esta perspectiva? Porque ya ha habido algunas reestructuras, particularmente en el centro, pero que favorecen a determinadas empresas. Entonces, ¿qué análisis hace el sindicato de estas cuestiones y cómo plantea pararse frente a las nuevas reestructuras que puedan surgir? Sí, arrancamos por la parte céntrica. Todos sabemos que tenemos, después de la caída de Reincop, yo fui trabajador de Reincop, fui dirigente de ASCOT y desgraciadamente, como se dieron las negociaciones, quedó un monopolio exclusivo de la empresa CUCSA en 18 de julio que regula como ellos quieren porque no tiene competencia. La intendencia le puede decir hasta acá, pero en sí lo que regulan son ellos. Bien. Y en definitiva, este monopolio que está yendo y imponiendo y profundizando CUTSA es bastante contraproducente porque va contra las empresas cooperativas de transporte. Incluso hay una relación, digamos, un tanto especial y cercana entre el presidente de CUTSA Salgado y el presidente de la República. Sí, es el asesor honorario del presidente de la República. Y eso es negativo, sí, ¿verdad? Es negativo. Los compañeros de la cooperativa tienen una realidad que es el tema de los aportes, que tienen una diferencia muy grande. La sociedad anónima, como son la empresa Comesa y la empresa CUCSA, aportan por un ficto, que es un aporte mínimo, y los trabajadores de las cooperativas tienen los aportes reales y hacen todo los aportes del Estado como deben ser. Es un tema muy complejo y cuanto menos cooperativas haya en el transporte, más complicado va a ser porque CUCSA va a seguir monopolizando y las cooperativas siempre en pérdida. Claro, muy bien. Yo he escuchado varias veces que se plantea la necesidad de crear como una empresa que sirva como de contralor, particularmente a CUCSA. ¿Cómo se planea o cómo se plantea llevar eso adelante? Eso es un sueño del sindicato de ASCOT de fusionar cuando eran 5 cooperativas, cuando estaba la CUTU, cuando estaba CODE, cuando estaba COE, RAINCO y UCOT, de hacer la fusión y hacer una gran cooperativa para poder hacerle frente a este monstruo que tenemos en el transporte que te regula como él quiere, ¿no? Por mi visión, sería lo ideal para poder afrontar a la empresa que mayor unidad tiene
en Montevideo, ¿no? Claro. Con un tema de costos, eso ahí ya me tendría, es un hilo complicado en la postura de uno como dirigente sindical, pero es un tema más empresarial, pero a las empresas tienen una desigualdad muy importante con el tema de costos, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando de la temática de transporte. La gente de la calle, incluso han habido estudios, plantean, más allá de que hay subvenciones por parte del boleto de transporte a jubilados, estudiantes, personas con diferentes tipos de discapacidad, el tema de lo alto del boleto. ¿A qué se debe lo alto del boleto urbano en Montevideo? De lo caro que está. Depende del punto de vista que lo veamos, lo alto del boleto, ¿no? Porque estamos hablando que hoy por hoy, toda la vida un boleto valió lo mismo que un café. Hoy por hoy vas a un bar a tomar un café y te vale 65 pesos, 70 pesos. El boleto está 29 pesos para el que lo compra con la tarjeta, ¿no? Los costos de la empresa es grande, hay un 60% del salario de los trabajadores que están en la paramétrica del boleto, y como transporte público-privado, el Estado, en este caso la Intendencia como regulador, tiene la obligación de subsidiar, que es lo que esta Intendencia quiere recortar, son los subsidios. Claro. Muy bien. Bien, entrando ya a un tema un poco más picante, capaz, que es el tema de la seguridad en el transporte. ¿Qué evaluación hace el sindicato? Porque sabemos que se sufre bastante inseguridad dentro del transporte en general, pero ¿qué evaluación hace el sindicato de las políticas que están llevando adelante para poder reducir esta situación? Hoy por hoy nosotros tenemos un récord histórico, al contrario de lo que está la sociedad, tenemos un récord histórico de menos robos en el transporte. Que no es menor eso, porque en realidad uno como que la sensación que le va quedando por parte de los medios de comunicación es como que parece que fuera de todos los días a un montón de trabajadores, y en realidad no. En el sector nuestro del transporte hay un récord histórico, nunca tuvimos tan bajos los robos como en el momento. Hay políticas del Ministerio del Interior de un seguro, que de noche en la zona complicada entran policías en los ómnibus, el tema de sacar el dinero de arriba de los ómnibus, que nosotros como sindicato decimos, muchas veces nos ponemos en contra porque sabemos que nos juegan en contra de los puestos de trabajo, la tecnología, como en pila de ámbitos laborales, nos han llevado a esto, que por suerte hemos tenido muy pocos incidentes, ¿no? Lo que más tiene en sí el taxi, pero si te pones a comparar, si mirás para atrás, desgraciadamente teníamos 1 o 2 compañeros muertos cada 2 meses. Sí. Hoy por hoy, ¿cuánto hace que no ven un paro de transporte? La gente no ve un paro de transporte por la muerte de un compañero, ahí está la realidad. Claro. Una cosa, en función un poco, Damián, de lo que te preguntaba Juan, respecto al tema de la inseguridad. Me gustaría que hiciéramos un análisis sobre la inseguridad a nivel global en la sociedad uruguaya y cómo hay determinadas propuestas, sobre todo que provienen de la derecha política de este país, sobre la iniciativa de referendo constitucional de la Rañada, etcétera, sobre lo de incluir el tema de allanamientos nocturnos en las casas de los uruguayos, el tema de militarizar a la policía para supuestamente perseguir a los violadores del orden. ¿Cómo visualizás el tema de la inseguridad a nivel global en Uruguay y qué medidas habría que tomar para enfrentar la inseguridad? El tema de la inseguridad es un tema muy complicado porque estamos viviendo en una sociedad, desgraciadamente nos hemos vuelto muy agresivos. Como vos lo ves, tenemos un caso que por mes mueren 400 personas, lo que va este año murieron 400 personas por accidente de tránsito y 200 homicidios hubo por la inseguridad, ¿no? O sea, hay una comparación menos, o sea, tenemos una prensa que nos está dando mucho por la inseguridad, demasiado. Está la inseguridad, la gente está agresiva. El delincuente está más agresivo que siempre, toda la sociedad está más agresiva, el delincuente está más agresivo, ¿no? Y irónicamente, el señor Larrañaga, tan wilsonista que se llama, yo le pregunto al señor Larrañaga dónde Wilson quería a los militares, ¿no? Que yo tengo entendido que querían los cuarteles. Bueno, muy bien. Acá no podemos, o sea, todos sabemos lo que fue para el Uruguay la dictadura, los militares en la calle. Nosotros como movimiento sindical tenemos muchos desaparecidos, muchos compañeros que perdieron la vida por los militares, ¿no? Y ahora esta propuesta mágica que va a arreglar la seguridad, que no se va a arreglar con eso.
con la represión no va a arreglar la inseguridad. La inseguridad con lo único que se puede arreglar, y es un proyecto que hay que hacer a futuro, y el movimiento sindical y la izquierda uruguaya tienen que trabajar en conjunto para... Amigos, amigas, disculpen, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, por eso se cortó la transmisión del programa. Entonces vamos a replantearle a Damián la pregunta que le estábamos haciendo respecto a que nos haga un análisis global sobre la inseguridad que sufre la sociedad uruguaya y fundamentalmente, según la perspectiva tuya, Damián, qué soluciones encontrás para contrarrestar el fenómeno grave que sufre Uruguay de la inseguridad. Está claro que la inseguridad subió, pero también tenemos mucho mediático en esto, ¿no? O sea, hoy por hoy en las redes sociales, antes te robaban y no se enteraba nadie, hoy por hoy en las redes sociales es mucho más fácil divulgarlo. Y eso es una realidad que vivimos. Hay un tema muy importante en la sociedad, que la sociedad se ha vuelto mucho más agresiva. Y también al ser más agresiva la sociedad se nos ha hecho más agresivo el delincuente también. Por eso tenemos lo que tenemos. Hay una reforma de la justicia, en el proceso penal, que viene un cambio, viene un proceso que va a llevar tiempo, pero yo creo que va a llevar a mejoras. El tema no se va a solucionar de un día para el otro, y acá lleva mucha política social para poder combatir la delincuencia en manos de la izquierda, como todos sabemos, que son los que le meten la inca en el diente, a poder generar mayor educación para poder culminar con esto, ¿no? Recién hablabas del cambio del Código Penal y del proceso penal, y yo lo que me pregunto es, en ese marco, se da una situación en donde, bueno, vos vas al momento de judicialización y vos si mostrás arrepentimiento, en general te hacen, con una condena sustitutiva que vos podés cumplir en determinado plazo, que no es la prisión misma, la penitenciaría. ¿Cómo evaluás esto y qué pensás sobre este nuevo proceso? Porque yo tengo una idea como media clara sobre esta situación, pero quiero saber qué pensás tú. Yo lo veo correcto. Una de las alternativas que se tiene que apostar es a la educación, no queda otra, ¿no? Si el delincuente quiere reinsertarse en la sociedad, está en todo su derecho. O sea, todos pueden tener un altibajo. No nos tenemos que olvidar que delincuente hoy es el hijo de un trabajador. Nosotros los trabajadores no lo podemos castigar a un 100%, ¿no? Tenemos que darle las oportunidades que se merece para poder reintegrarse en la sociedad y educarlo. Lo único que nos queda es educación. Claro. Una pregunta también que te quería hacer, es cambiando un poquitito de tema. Recientemente, concretamente a principios de este año, en enero, hubo un fenómeno de movilización denominado el grupo de los autoconvocados. Entonces me gustaría que tú caracterizaras primero tu opinión sobre los postulados de los grupos de los autoconvocados, que luego se pudo comprobar que tenían vínculo estrecho con la derecha política de este país, y que los caracterizaras como clase, ¿no? Desde el punto de vista de clase. O sea, tuvimos un caso que ellos no hablan por sí mismos, ¿no? Que es la asamblea que tenían los compañeros Lunra en el Olimar, en la estación de servicio, que vamos a decir, o sea, hay que hacer notorio que ahora la justicia aprobó que fue una persecución sindical y que la empresa tiene que tomar de vuelta al trabajador. Ellos van con represión, ahí en ese acto muestran todo lo que es, porque ellos venían haciendo tipo una tapada que manifestaban, que la producción, para quedarle lindo a la gente, pero yo creo que está bien claro qué es lo que quieren y a dónde van, ¿no? O sea, claro. Sí, enganchando esto de la derecha nacional, tenemos una propuesta alternativa por parte de una precandidata del Partido Nacional sobre la modificación de la edad jubilatoria a 65 años por lo menos, y eso ir viéndolo después si no es mucho más. ¿Cuál es tu postura respecto a esta situación? Totalmente en contra. Me repudio esto porque el Banco de Previsión Social es verdad que tiene un déficit, pero o sea, hay que buscar la alternativa
para generar más puestos de trabajo, que es el ingreso mayor al Banco de Previsión Social para poder sostener las jubilaciones, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la caja militar, que ahí la verdad que el déficit para el Estado es mucho más chico, la gente, el jubilado militar que el jubilado social, y te genera casi el mismo déficit y el mismo gasto, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Aparte ellos se jubilan con menor edad. Con menor edad, claro. Y eso implica como, tenés que cubrir todo eso. Está más que claro. O sea, no es lo mismo un trabajador de la construcción que se jubila a los 60 años que un militar que se jubila a los 40 años. ¿Cuántos años van después para adelante de jubilación, no? Y hay que hacer un poco de síntesis en esto. El más afectado en la suba de la edad jubilatoria es el trabajador, el obrero, el de oficio, el trabajador de oficio, porque el trabajador que empieza a trabajar antes, porque es actividad, por necesidades, el trabajador que está al sol, la fuerza, la lluvia, ese trabajador llega a los 60 años con un desgaste corporal que no es lo mismo que un profesional que se recibe a los 30 y pico de años, empieza a trabaja en una oficina, aire acondicionado, o sea, la relación, la verdad que es la clase más baja y la más perjudicada en esto, ¿no? Claro. Muy bien. Damián, nos gustaría que nos hicieras referencia al tema de la ley de riego y cómo el movimiento sindical, a través del sindicato de FOSE, lleva como instancia una iniciativa para derogar la ley de riego. ¿Por qué el movimiento sindical quiere derogar la ley de riego? O sea, está claro que la ley de riego lo que hace es privatizar una parte, que es lo que el movimiento sindical estamos totalmente en desacuerdo, y no, o sea, y nuestra constitución también lo dice que no podemos privatizar, ¿no? Claro. ¿Tú crees que van a llegar a la juntada de firmas? Sí. Ya se está cerca. ¿Va a haber referéndum? Yo creo que va a haber referéndum. ¿Y sos optimista para que se apruebe la derogación? Sí, si hay información, o sea, tenemos la contradictoria, que la prensa no va a vender lo que uno socialmente quiere, ¿no? Pero si hay muy buena información de los cascos militantes, del militante de a pie, social, sindical, de la izquierda, yo creo que se va a llegar. Es muy, depende mucho del trabajo social, pero se llega bien. Claro. Sí, en esto vinculado con el agua, hay un decreto del gobierno que salió hace un tiempito ya que como que quiere enmarcar la investigación en torno a la situación del agua nacional, sabiendo que en realidad las investigaciones últimas que se han hecho por parte particularmente de la Universidad de la República indican que no es un agua muy saludable, que digamos, nada saludable, que digamos. ¿Cómo ves esto desde una perspectiva más social, más de informarse de la situación real de nuestras aguas y de trabajar en torno a eso con políticas de Estado? Lo veo perfecto. El Estado tiene que ser el principal interventor de esto, ¿no? O sea, para eso lo tenemos, para que nos cuide a todos, ¿no? Claro, muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más amplia. Me gustaría que hicieras una referencia, un balance de estos 13 años y medio casi de los gobiernos del Frente Amplio. El balance incluye las cosas positivas que tú visualizas de los gobiernos del Frente Amplio y los elementos negativos que tú visualizas de los gobiernos del Frente Amplio. En estos 13 años creo que está bien claro, Gabriel, el tema de la distribución de la riqueza, que con las políticas que ha tomado el gobierno, tenemos que recordar los trabajadores que del año 2005 ahora tenemos consejo salario, tenemos crecimiento salarial, que hasta el año, después de la vuelta a la democracia, hasta el año 2005 no se daba, habían pocos sectores, o sea, no era tan abierto, o sea. Y lo faltante del Frente Amplio, uno como militante social, militante de izquierda, lo que ve es que nos está faltando a veces una postura más social, más de políticas sociales para poder seguir avanzando, ¿no? Claro. Que la clase trabajadora sea la primordial, ¿no? Claro. Pues seguimos teniendo 5 o 6 terratenientes que son los dueños del Uruguay, como que dice. El tema de la vivienda se ha avanzado mucho, queda mucho por avanzar. O sea, hoy por hoy
un alquiler es insostenible para un trabajador asalariado que gana un salario de 22.000 pesos, tiene que pagar 15.000 pesos de alquiler, o sea, es algo que no tiene mucha lógica, pero, o sea, se ha avanzado, todos vemos cooperativas, salimos por todos lados y vemos la casa del obrero, se ha llegado y... Ay, no sé. Nuestro gato sigue acompañándonos, como ven. Y yo creo que en esas políticas se ha trabajado. Nos falta trabajar mucho, queda mucho, pero se ha trabajado bastante bien estos años. Y la economía de Uruguay ha crecido como nunca en la historia, ¿no? Muy bien. Juan. Sí, capaz que siendo un poco más entrando un poco más evidente a la crítica hacia el gobierno, es evidente que lo que no se han logrado tocar todavía son las estructuras de poder. Y esto es lo que le faltaría a los gobiernos de izquierda para poder, bueno, darle una perspectiva como más hacia la clase trabajadora. En ese sentido me parece que es como importante ver hacia dónde debe ir o hacia dónde crees que debe ir de acá a que termine este mandato de gobierno, el trabajo que debe realizar. O sea, estamos hablando de un año de las elecciones ya, Sí. como para este periodo no da. Lo que hay que marcar es, o sea, el Frente Amplio tiene que seguir marcando las políticas sociales, por más de las críticas que tienen de la derecha, que convenzan a la gente porque le dicen lo que la gente quiere escuchar. Y tiene que defender primero defender lo que viene haciendo en estos 13 años, para después ir implementando más. Que yo creo que ha sido muy bueno para el Uruguay el avance que ha tenido económico el Uruguay, ¿no? Claro. A propósito de lo que estamos hablando, de este balance del Frente Amplio, de los gobiernos en estos 13 años, recién tocaste un tema, la cuestión de la vivienda, ¿no? Y hay grupos especuladores, de personas, de individuos, de corporaciones, que tienen miles de viviendas en Montevideo, que no hay un tope de costo del alquiler, ¿tá? Entonces, es una paradoja, porque son miles de viviendas vacías y por otro lado tenemos miles de indigentes en Montevideo, ¿no? Tendría que haber un tope de los alquileres. Son las cosas que yo estoy 100% convencido que la izquierda tiene que hincarle el diente ya para allá. O sea, como volvemos a repetir, queda un año para las elecciones, pero esas son de las cosas que tienen que apuntar, ¿no? Porque el derecho a la vivienda es un derecho de cualquier trabajador. Y la verdad que es muy complicado hoy por el tema de la vivienda. Juan. Sí, en ese sentido me parece que capaz que pensar un poco más en otras áreas donde hay que trabajar. Hay un sistema nacional integral de salud que se supone que se ha venido profundizando y que la calidad de atención, por lo menos en el segundo nivel de atención de ACE, ha mejorado notoriamente, pero falta darle como un marco general y con mayor profundización el primer nivel de asistencia, que es donde se supone que deberíamos de trabajar. ¿Crees que es contradictorio esa postura del trabajador que dice, bueno, yo estoy en la privada porque es mejor que la pública y no aporta a mejorar la organización primero de los usuarios de ACE en las propias comisiones de usuarios de cada uno de los centros? Y en segundo lugar, en la atención en salud, que ha mejorado notoriamente y le da de comer a los grandes monopolios médicos que existen en el Uruguay. Sí, claro. Sí. O sea, lo que ha sido la salud en Uruguay ha avanzado. O sea, está a la vista lo que es el Hospital Pasteur, lo que es el Maciel, el Hospital de Ojo, con los médicos, los compañeros cubanos que vinieron a hacer operaciones, cuánta gente volvió a ver. Y sí, el trabajador yo estoy convencido que el trabajador tendría que apostar a la salud pública. O sea, una de las creaciones del Frente Amplio, lo que es FONASA, ¿no? O sea, te da el privilegio que antes no lo tenías, de poder estar en una sociedad privada, descongestionó salud pública, pero ahora yo creo que ya estamos en un momento de los trabajadores apostar a lo público, apostar a salud pública y que salud pública siga creciendo como viene creciendo, ¿no? Claro. A propósito un poco siguiendo con la continuación de esta pregunta sobre el balance de los gobiernos del Frente Amplio, yo voy a hacer una valoración personal y me gustaría que tú opinaras al respecto, ¿no?
es una especie de valoración pregunta. Yo creo que en su momento, sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio, en el 2005, la creación del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, fue muy positiva. Se redujo notoriamente la indigencia, se redujo notoriamente la pobreza. Sí, pero, este gobierno habló con un 40% de pobreza y hoy tenemos un 8%, ¿no? Claro. Y teníamos un 8% de indigencia y ahora tenemos un 0,3%, o sea, Sí. se avanzó notoriamente en el enfrentamiento a la pobreza y la indigencia, pero me da la sensación que ahora viene la etapa más compleja. ¿Cómo pasamos del asistencialismo a la inclusión social de personas que, como han estado históricamente marginadas, no tienen una cultura de trabajo, una cultura de estudio? Eso es complicado, ¿no? Es muy complicado, la verdad, sí, Gareth. Yo creo que hay que apostar, volvemos muy parecido con el tema de la seguridad acá, con lo que hay que apostar es con la educación y poder integrar a la gente más necesitada a la sociedad como se lo merece, ¿no? Claro. Y seguir apostando a políticas sociales y fundamentar que son buenas para la sociedad, ¿no? Que todos sabemos, el que más o menos es militante de la izquierda como uno, sabemos que son recontra necesarias para poder seguir avanzando y poder tener el país que siempre soñamos. Bien, en ese sentido, ¿qué aporte puede hacer el movimiento sindical a la formación, a la educación de estas personas que necesitan estar en un marco de eso, no tanto desde la educación formal, pero sí de una educación más informal o no formal, para poder justamente integrarse a la sociedad como trabajadores y trabajadoras? Es un tema complejo porque a veces no tenés las herramientas para hacerlo como lo tendría que hacer el Estado, pero el movimiento sindical tiene que apostar a que somos un país de oficio y tenemos que apostar a que el Estado siga invirtiendo en oficio para poder crear más trabajadores y en mano del movimiento sindical, con algunos convenios colectivos, ir haciendo, vamos a ser equitativos con la gente de menor recurso, ¿no? Para poder integrar en los ámbitos laborales, ¿no? Porque todavía hemos avanzado mucho y nadie lo discute, pero sabemos que hay empresas que de donde vivir es si te tomo o no te tomo. Y eso hay que hincarle el diente, el Estado tiene que hincar el diente que no pase esas cosas, ¿no? Claro, sí. No olvidemos que igual el movimiento sindical, particularmente algunos sindicatos, han trabajado para incorporar personas en dificultades con la ley o personas que han sido infractores, darles ese espacio de trabajo. Pero a mí lo que me pasa es que en ese sentido, por ejemplo, ahora hay una huelga de los presos que están en Punta de Rieles por la situación habitacional que tienen en la cárcel particularmente y la situación de alimentación. Entonces hay un Estado que por un lado trabaja de cara a intentar integrar y por otro lado es como que integra a algunos y a otros no. ¿Qué análisis haces sobre esto? A esto hay que sinceramente hay que invertir porque es el Uruguay del mañana, ¿no? Hoy, como vos decís, hay 5.000 presos que están trabajando dentro de las cárceles y se van a poder integrar el día de mañana. Tenemos que apostar a que esa integración sea para todos. Tenemos presos estudiando, presos trabajando, que esa gente se tiene que después, no va a ser un 100% se te va a reintegrar en la sociedad y eso está más que comprobado. Pero la gran mayoría yo creo que vivió una situación mala no la quiere vivir de vuelta. Y lo que tiene que hacer el Estado, las garantías que tiene que dar el Estado es de la educación para que ese tipo no vuelva de vuelta. Porque desgraciadamente hay gente que es lo que vivió toda su vida. O sea, no tiene el ámbito del trabajo, del estudio. O sea, la cárcel, lo dice en otra constitución, es un centro de rehabilitación, un centro de castigo. Y hay que apostar, invertir más para que sea que haya más rehabilitación. Que no salga un compañero que entra a la cárcel, que salga más delincuente de lo que entró. A ver si me explico. Claro. Se entiende, sí. Muy claro. Vayamos a otro tema. Últimamente está funcionando en el Parlamento una comisión investigadora dirigida fundamentalmente por dos parlamentarios del Frente Amplio, Gerardo Núñez por el Partido Comunista y Luis Puch
por el Partido por la Victoria del Pueblo, que están investigando sobre el accionar de los servicios de inteligencia del Estado en democracia, entre el año 85 al 2005, que fundamentalmente espiaron a movimientos sociales y sindicales de este país y a sectores de izquierda, particularmente dentro del Frente Amplio, al Partido Comunista y al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Qué balance podés hacer del accionar de esta comisión investigadora y qué visión tenés sobre la participación y activación de los servicios de inteligencia de este país durante la democracia entre el 85 y el 2005? Vamos a empezar a atrapar en como dice uno. O sea, la verdad que es lamentable que en la democracia, como vivimos desde el año 85, haya esta gente esté investigando por la actividad social, ¿no? Me parece perfecto los compañeros. Acá se está faltando a la democracia y esa gente que faltó a la democracia se tiene que hacer cargo y tiene que pagar con la justicia, ¿no? Muy bien. ¿Juan? Sí, yo esto lo enlazo un poco con una cuestión que es claro que es vulnerar derechos de organización, particularmente de las organizaciones sociales y de cualquier ciudadano que quiera organizarse libremente para expresar disconformidad o conformidad con determinadas cuestiones. A mí lo que más me preocupa es que se puede marcar en esto de que, bueno, de cierta idea o cierto pensamiento que se quiere como construir y consolidar en la sociedad, y que va de la mano con una reforma que está impulsando y que Pedro Bordaberry salió a apoyar esta semana, que es la reforma esta de los militares a la calle. Y me preocupa que en realidad como que esa idea es reiterativa y que no es de ahora, sino que viene con el paso del tiempo. Y eso ataca a nuestra democracia, una democracia que por un lado se dice que se defiende, pero por otro lado se ataca directamente intentando que la democracia sea democracia burguesa, pero democracia al fin sea de unos pocos. Entonces me genera más preocupación y me genera sobre todo cómo nos paramos de las organizaciones sociales y particularmente desde el movimiento sindical en contra de este tipo de acciones. O sea, yo creo que a toda la organización social está claro lo que le pasó con el abuso de poder de los militares, ¿no? Y estamos todos realmente en contra y sabemos a lo que lleva esto, ¿no? El impulsor es el señor Larrañaga. Claro, claro. Que agarra el bastión de la inseguridad para hacer lo que la derecha más le gusta, ¿no? O sea, tratar de matar actividades sociales, pues metiendo al militar en la calle, no es mentira, se va a combatir la delincuencia porque sabemos para dónde van a agarrar ellos, ¿no? Claro, claro. Vayamos a temas de carácter internacional. Primero Argentina, y no solamente decide titular Argentina de Macri, que él desde que asumió el gobierno en diciembre del 2015 llevó todo un plan neoliberal que ha generado un aumento notorio de la pobreza, a la práctica de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, y ahora se suma que pretende militarizar a la sociedad argentina, llevar las Fuerzas Armadas a la calle. En la práctica va a ser para perseguir activistas sociales y políticos, no para perseguir a delincuentes. Y otra perla más en el tema de Argentina es que probablemente se instalen 2 bases militares norteamericanas. En el sur, en Ushuaia, que se asocia directamente con los recursos petrolíferos fuertes de esa zona, y en el norte, en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, donde existe el segundo acuífero dulce de importancia en el mundo, el acuífero guaraní. Por un lado, los norteamericanos van a penetrar para lograr captar los recursos naturales de Argentina, petróleo y agua fundamentalmente, y por otro lado para controlar a los sectores sociales y políticos más avanzados de Argentina. ¿Qué opinión te merece esto? Está bien claro lo que están queriendo hacer con Latinoamérica. Si una pregunta dice la otra, ¿no? O sea, lo mismo, la solución mágica que tenemos en Uruguay de los militares en la calle, lo que está haciendo Argentina, ¿no? Y le está dando al imperialismo su mayor ingreso como país, que es el petróleo, como todos sabemos, y el agua potable, que es, o sea, es el mayor valor que puede tener. Claro. Te iba a agarrar más. Yo con todo. Bueno, pensando un poco en la situación internacional de Latinoamérica, en estas últimas horas
Lula plantea, bueno, ser precandidato a la presidencia en Brasil. ¿Qué opinión te merece al respecto sobre esto en el marco, bueno, de la situación internacional en donde, bueno, la represión en Brasil después del impeachment de Dilma ha sido como cotidiana y ha atacado directamente a las organizaciones sociales de izquierda, asesinando un montón de militantes que defienden la democracia? O sea, está claro lo que vienen haciendo en Brasil, está más que claro. O sea, a Dilma lo que se le dice fue un golpe de Estado, no se le puede comprobar nada. Al Lula lo tienen preso por política, es un preso político, no tenemos otra. Y yo creo que el compañero Lula al pueblo brasileño le ha dado mucho, y el pueblo se lo valora. Por más que la derecha lo ha querido pegar por todos lados, el pueblo se lo valora, ¿no? Y ahora depende a ver qué pasa con la justicia, a ver si puede llegar a ser candidato o no, pero yo creo que, o sea, creo y las encuestas dicen que es el que va liderando en Brasil, ¿no? Claro. ¿Cómo ahora hay una estrategia de la derecha rancia del continente, en contubernio con el imperialismo, de judicializar la política y de politizar la justicia? Y hay golpes de Estado que se denominan golpes blancos, pero por la vía de los hechos son golpes de Estado. A Zelaya lo derrocaron en Honduras, a Lugo en Paraguay, y le hacen un impeachment a Dilma. Totalmente ridículo, porque no se le pudo comprobar nada. No se le comprobó nada a Dilma, y ella hace política sin ningún tipo de problema, y le quitaron un derecho que tenía a ser presidenta, porque de 54 millones de brasileños de forma democrática la designaron como presidenta, la votaron. Lula lo tienen preso, no quieren que se candidate a presidente, porque probablemente Lula y el PT ganarían las elecciones en octubre de este año, y Temer es un golpista, un corrupto. Esto se podría grabar un poco con el tema de Rafael Correa, que él planteaba que esto es una especie de plan Cóndor versión siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo. Y cómo Correa está luchando para volver al gobierno, al poder en Ecuador, porque Lenín Moreno, que de Lenin solo tiene el nombre, está borrando absolutamente todos los logros de la Revolución Ciudadana llevado a la práctica con Ecuador, ¿no? ¿Qué visión tenés sobre la estrategia del imperialismo y sobre la estrategia de Trump respecto a Latinoamérica? El paso que están dando están repitiendo el mismo paso en todos los países, ¿no? O sea, lo mismo pasó en Argentina con los Kirchner, en Brasil con los compañeros Lula y Dilma. En Ecuador fue un poco más democrático, vamos a decir, porque Lenin era vicepresidente, ha llegado Correa. Uno pensaba que iba a seguir los pasos, pero se ve que no, y como está actuando políticamente, está bien que está haciendo los mandados al imperialismo, ¿no? Claro, muy bien. Juan. Sí, yo creo que se puede hasta enrabar con una situación nacional, que es ese trabajo cotidiano de decir, bueno, acá hay un montón de elementos que se ven como corrupción entre comillas, pero que en realidad no se logran comprobar, pero se ponen en la agenda mediática, se ponen en el día a día de la gente y termina estallando todo. Entonces lo que quieren es desestabilizar en realidad la institucionalidad democrática que tenemos y que hemos logrado desde el 85 hasta esta parte para poder hacerse con el poder real. Y me parece, o sea, real. Con el poder del gobierno por lo menos y el control del Estado en general. Y me parece que eso es muy complicado y cómo lo tenemos que atacar desde las organizaciones sociales. Me parece que debe ser fundamental. Y tenemos que estar bien parados con la casita abierta y convencer a la gente que no es como... O sea, lo que uno ve, tenemos que demostrarlo, y a veces uno mismo tiene que ponerle más de lo que hace para demostrar que es un ataque organizado, que esto no es casualidad, que pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en Honduras y en Uruguay también, porque ya lo han hecho mediáticamente con Sendí, cuando el tema de ANCAP, el tema de ALUR. O sea, acá hay algo que es a trasfondo, que es notorio, el imperialismo no te lo dice públicamente, pero está bien notorio que es lo que quiere, y quieren retroceder en lo que ha avanzado Latinoamérica con los países de izquierda, ¿no? Claro. Dos temas en uno a nivel internacional. El año pasado en Venezuela hubo una embestida, una financiación y una injerencia directa por parte del imperialismo y de la extrema derecha venezolana para intentar
derrocar a la revolución bolivariana y al presidente Maduro. Maduro, de forma democrática, de forma constitucional, abre la cancha políticamente integrándola en la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, la Asamblea Nacional Constituyente. Y este año se refrenda democráticamente como presidente, ganando las elecciones presidenciales. Ahora en Nicaragua ocurre algo que a mi modo de ver es prácticamente lo mismo que en Venezuela. Porque tú ves en Nicaragua lo mismo que veías en Venezuela. Los grupos opositores que salen a la calle con armas militares, encapuchados, prenden fuego, como prendían fuego a militantes chavistas el año pasado, prenden fuego a militantes sandinistas, se burlan de los cadáveres calcinados de los sandinistas, como que eso es la misma estrategia del imperialismo. Sí. En Venezuela el año pasado y en Nicaragua ahora. Totalmente de acuerdo. O sea, está demostrado que es lo mismo, que es más de lo mismo. Claro. Que lo que quieren es retroceder en todos los avances sociales que ha tenido Latinoamérica del año 2000 en adelante, ¿no? Claro. 2000, 2005, depende, se ha dado en distintos países, en distintos años, pero más o menos toda la misma, o sea, hemos avanzado todos más o menos parejos. ¿Y cómo desestabilizan? Primero te desestabilizan como en Brasil, como en Argentina, con mentira, con la prensa, con la justicia, cuando ya en Venezuela, que no lo pudieron, que a la revolución bolivariana se le hace también, o sea, se le pega con la prensa, cuando ven que ya no destabiliza, buscan la manera más rancia que tienen de salir como salieron toda la vida con la agresión a las calles, ¿no? Financiando la, entre comillas, vamos a decir, guerra civil, porque es lo que no sé, es lo que buscan, ¿no? Claro. Juan. Sí, yo lo que me pregunto es en ese sentido, estas acciones bien concretas que han pasado en el último tiempo, particularmente esta última de esta semana, de la aprehensión de este ciudadano que en Casarino, que salió una patota y están patrullando las calles y lo golpearon dejándolo en el hospital internado. También es parte de esto, pero a una escala mucho menor, o no, o son situaciones aisladas que se surgen por la necesidad de la gente de tener respuestas a determinada inseguridad concreta que vive hoy. Yo la casualidad no creo. Los hechos dicen más que la palabra, ¿no? ¿Y quiénes son los que están atrás de estas organizaciones, no? Voy a decir el caso y hay que ver quién es, y es notorio, y lo sabe todo el mundo quiénes son. Claro, en función un poco de los temas que estamos hablando, de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Que es la misma estrategia del imperialismo de Donald Trump, recientemente se ha filtrado en las redes sociales una disertación, un discurso de una congresista norteamericana, bien conservadora ella, perteneciente al Partido Republicano, donde cuestiona directamente a Bolivia y a Evo Morales por su discurso antiimperialista y por su supuesta lucha contra los patrones culturales norteamericanos, la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, supuestamente. Como que el imperio fue por Venezuela el año pasado, está yendo por Nicaragua ahora, y probablemente vayan por Bolivia y por Evo Morales, ¿no? Sí, está claro a dónde van. O sea, primero ellos de democracia no pueden hablar nada, de derechos humanos menos, porque tenemos los niños de los emigrantes como están pasando, ¿no? Pero que van a ir por Bolivia, yo no tengo ninguna duda, porque es lo que quieren ellos, y Bolivia es el país ejemplo de mayor distribución de riqueza, ¿no? Claro. Se da que en el aguinaldo de junio el gobierno decreta que el aguinaldo es doble por crecimiento del país, ¿no? Claro. O sea, se ve bien para dónde se apunta para la clase obrera. Claro. Muy bien. Juan, yo no sé a ver si vos tenés alguna pregunta internacional más. Yo tengo lo último. Bueno, dale. Que es más o menos nacional e internacional. Dale. Dos preguntas en una. Primero, la actitud del secretario general, tristemente, es nuestro compatriota, secretario general de la OEA, Almagro, a nivel internacional. Nos gustaría que nos hables de Almagro. Y también nos gustaría que nos hables de la actitud del nuevo embajador norteamericano en Uruguay, George, que ya está diciendo de forma injerencista que viene para que Uruguay cambie su política exterior respecto a Venezuela. Lo de George y lo de Almagro. Almagro, la verdad que me da vergüenza tener un representante internacional como él, ¿no? Porque democráticamente el Uruguay ha llegado a tener unas políticas de izquierda o centroizquierda, como se quiera decir,
y él va contradictorio a todo. O sea, está del lado del imperialismo, porque cuando él llegó en contra del imperialismo a donde llegó, ¿no? Y hoy por hoy se nos ha dado vuelta a un real. Y de lo del embajador de Estados Unidos, algo muy claro. Nosotros, Bolivia y Venezuela, somos los últimos 3 países que le quedan bien parados con un camino social y un camino de izquierda, ¿no? O sea, no van a querer, nosotros no estamos ajenos de lo que está pasando en la región. Claro. Y vienen a hacer más de lo mismo, ¿no? Están en los casos de acá, de que hablan de corrupción, de muchas cosas que no se pudo comprobar realmente nada. Y ahora viene este señor a cambiar las políticas internacionales de Uruguay. O sea, si decimos que no viene a meter la cuchara, sinceramente lo metimos entre nosotros mismos. Claro. Juan. Sí, yo para cambiar la dinámica y la temática, porque a mí me gusta hacerlo, en esta última semana, bueno, se suponía que se elegía el nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y no se eligió por una serie de acontecimientos que surgieron de último momento, como estos audios que salieron que puso del campo, lo que se dice la Bulafia y su vínculo con el gobierno y su vínculo con Paco Casal. ¿Qué análisis te hace esto en la situación del fútbol a nivel general y en esta situación en particular de no tener presidente o tener un presidente interino como es Waker en estos días? Esto se tiene que resolver por el bien del fútbol, se tiene que resolver lo antes posible. Sinceramente no tengo mucha información de que eran los audios, hay algo vulgar, pero sinceramente no tengo información concreta y no me voy a llevar por lo que se dice. Y yo creo que es un acto grave que pase una democracia como la AUF, que votan los clubes y pasen estas cosas sobre la marcha, que generan injerencia sobre la decisión de quién va a ser el próximo presidente de AUF, ¿no? Sí, viste que también Diego Lugano plantea que exista, como por lo menos vos, y no recuerdo si dice voto, pero supongo que sí que también está de acuerdo, o que exista una incidencia real de los jugadores. ¿Qué pensás sobre eso? Para mí, el jugador de fútbol es el principal actor de todo esto, ¿no? Y tiene que estar representado por su mutual entre los mismos. Estoy totalmente de acuerdo con Lugano. Claro. Sobre este punto que te mencionaba Juan Damián, yo creo que también esto forma parte de una contradicción y un error que en su momento tuvo concretamente el segundo gobierno de Frente Amplio, liderado por José Pepe Mujica, cuando al dueño de los derechos del fútbol uruguayo, de televisación del fútbol uruguayo, Francisco Paco Casal, Mujica le perdona una deuda de $100 millones a la Dirección General Impositiva. Y a su vez le otorgó un canal de aire, que Casal no utiliza, pero Mujica se lo da. Se vincula directamente con la anterior dirección de la Mutual de Jugadores Profesionales, totalmente ilegítima, que fue boicoteada y volteada por este grupo Más Unidos que Nunca, dirigida por Sarabia, que tenía un vínculo directo con el sector de Pepe Mujica, ¿no? Como que hubo un error directo grave del gobierno del Frente Amplio, concretamente de Mujica, de avalar a Casal, de perdonarle una deuda de $100 millones, e incluso también indirectamente generó la renuncia del entonces presidente de la AUF, Bauzá, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay un error y es notorio. Y lo que ha currado, hablando mal y pronto, Paco Casal en el fútbol uruguayo no tiene nombre, ¿no? Claro. Y no le hace bien el fútbol. Claro. Juan. Sí, yo creo que rescato esta situación, la importancia de la organización de los futbolistas, que, bueno, a pesar de todo lo que depende de estos empresarios que los explotan básicamente desde todo punto de vista, lograron organizarse, lograron conducir su organización y están apostando a que el fútbol uruguayo crezca y mismo los jugadores puedan crecer de forma adecuada. Claro. Y estamos viviendo una situación de los jugadores que están en el exterior, que están dando una mano enorme con los jugadores del medio local, ¿no? O sea, y para organizarse también, eso es muy importante. Y lo que ha sido el proceso de selección también, que ha dado una formación, que tanto hablamos en esta entrevista de la formación, de la educación, volvemos a lo mismo, lo que ha sido el maestro Tavares en la selección, formando
las cabezas de los jugadores y que eso se vuelque para el medio local, yo creo que es muy importante y muy valorable, ¿no? O sea, es notorio Godín apoyando a Más Unido que Nunca, Lugano. O sea, yo creo que la visión es apostar a un mejor fútbol local y que no se la lleve todo uno. Claro. Toda uno. Claro. Mira, ya prácticamente estamos en hora. Sí. Cerramos. Vamos cerrando. Bueno, vamos a despedirnos los tres. Yo en primer lugar, agradecerles que hayan estado con nosotros en este 10º programa de Discusiones Abiertas. Y lo que siempre les digo, que nos vean en primer lugar, que hagan comentarios a favor de lo que planteamos, en contra, para generar el debate, que divulguen este programa, que lo socialicen en las diferentes redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, etc. Y si quieren que nos hagan sugerencias para eventuales temas que quieren que toquemos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¿Damián? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar acá con ustedes y quedo a las órdenes por lo que precisen. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Importante, puede sonar más viejo ya la próxima semana, que es lamentable, pero bueno, ya vendrá. Acordarse del paro del 22 y bueno, y acordarse de seguir construyendo organización social en todos los barrios, que eso siempre es importante para nosotros. Nos vemos la semana que viene.